Estar aquí en esta segunda jornada de literatura y periodismo. Agradezco a mis queridas colegas Geraldine Rogers y Marina Garone por la invitación. Es, como siempre, un gusto estar aquí y compartir el trabajo entre colegas. Al igual, también me da mucho gusto coincidir en la misma mesa con la doctora Ana Laura Zavala y la doctora Ileana Rodríguez. Bien, daré inicio a mi intervención, que lleva por título Lecciones de Lengua y Lecturas Recreativas en el Teposteco, de Mariano J. Rojas. En octubre de 1921, del 3 de octubre de 1921 a finales de 1923, apareció en la Ciudad de México el Teposteco, publicación quincenal de religión, ciencias, literatura, lingüística mexicana y variedades, órgano de la colonia teposteca en México, Mexico, Teposteca, Nixicoli, Noximpampa, Totlacalistlial, todo por nuestra tierra natal, bajo la dirección del profesor de lengua mexicana Mariano J. Rojas del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía en la capital mexicana. El hallazgo de esta publicación a inicios de 2020 en el Archivo Histórico del actual Museo de Antropología e Historia me permite para esta ocasión realizar un primer acercamiento para destacar brevemente algunos aspectos de esta singular publicación, como la caracterización de sus públicos principales, el desarrollo de una de sus secciones más importantes, así como las estrategias de financiamiento y circulación del Teposteco en la capital y los estados de la República Mexicana durante la conformación del Estado posrevolucionario. Bien, el impreso y sus públicos. En principio, debo aclarar que debido a la pandemia, mi consulta de esta publicación fue solo en microfilm, por lo que desconozco las características materiales del impreso, su tamaño y extensión verdadera, sus posibles cambios durante su periodo de vida, las tintas y la calidad de las imágenes, entre otros elementos significativos para el análisis. No obstante, el material hasta ahora consultado permite al menos señalar algunas líneas que pueden desarrollarse en otra ocasión, cuando la contingencia sanitaria lo permita y se pueda estudiar el impreso en físico. Lo que podemos asegurar al día de hoy es que el Teposteco fue una publicación periódica y que su director Mariano J. Rojas y su secretario de redacción Apolonio Escalada se reunían en las oficinas localizadas en Quinta San Felipe Neri, número 136 de la Ciudad de México, para redactar y producir este órgano informativo que de manera explícita convocaba a un público local que se identificaba como la colonia teposteca en México, aunque principalmente reunía a la asentada en la capital del país, al tiempo que aspiraba a crear un público general interesado en aprender el idioma náhuatl con las lecciones metódicas de la lengua mexicana o azteca, a cargo del profesor Mariano J. Rojas, y que debía coleccionar desde el primer número hasta el más actual para su avance en la adquisición de la lengua. Este método supuso la participación autodidacta de este novedoso público lector y, por supuesto, la realización de una educación lingüística a distancia que para ese momento el profesor Rojas dedicaba de manera presencial a las generaciones futuras de arqueólogos, historiadores y etnógrafos en México. Me detendré por ahora en este público hispanohablante que pudo estar interesado en la adquisición del náhuatl, que haya logrado coleccionar los números del teposteco para formar su libro de idioma azteca y que a distancia pudo no solo financiar el impreso, sino convertirse en un agente comercial del mismo. En una nota a sus lectores, el administrador A. Velasco comunicaba a los lectores lo siguiente: si usted recibe el teposteco sin que nos lo haya pedido, es para invitarlo a que se suscriba.
Con muy poco dinero encontrará en dicha publicación un método breve y sencillo para aprender el hermoso y sonoro idioma mexicano, así como lecturas recreativas de religión, ciencias y literatura. El precio de suscripción es solamente de 50 centavos por la serie de 10 números, pero para que usted tenga el método completo del idioma mexicano, debe pedir desde el primer número. Si usted tiene posibilidad de ser nuestra agente en esa población, le abonaremos el 10% del valor de las suscripciones que coloque y un ejemplar más por cada 10 que pida. Haga sus pedidos inmediatamente. Cada número suelto de El Teposteco costaba 5 centavos y si se solicitaban números atrasados se cobraba el doble, es decir, 10 centavos, lo que sugiere que la publicación no tuvo objetivos propiamente comerciales si se compara con el precio por la serie de 10 números, sino más bien se propuso ser un impreso autogestivo al congregar mediante el formato de órgano informativo a la comunidad teposteca del país que fuera la fuerza suscriptora de base para su financiamiento. En cambio, la apuesta por crear un público se expresó en estrategia comercial con la aparición de un agente hipotético que, además de ser lector de las lecciones metódicas de lengua náhuatl o azteca, pudiera costearse su material didáctico de lengua con una comisión del 10% por suscripción, es decir, 5 centavos, además de obtener un número gratuito. Esta propuesta de formación de células lectores por suscripciones en función de intereses y propósitos pedagógicos y lingüísticos recuerda la lógica comunitaria de las comunidades originarias a las que pertenecieron tanto el director como sus colaboradores indígenas, intelectuales e ilustrados. Bajo esta organización comunitaria, el Teposteco buscó también reforzar una identidad católica, que en el caso particular de la familia Rojas se relaciona con las misiones que visitaban Tepoztlán, especialmente la de los padres paulinos, a quienes servían como intérpretes desde mediados del siglo XIX, además de los servicios de imprenta que el sobrino de Mariano, José Donaciano Rojas, prestaba a la diócesis de Cuernavaca con la impresión del boletín oficial y revista eclesiástica del Obispado de Cuernavaca, publicado de 1900 a 1913, y la publicación de Apuntes para la Geografía del Estado de Morelos del segundo obispo de Cuernavaca, Francisco Plancarte y Navarrete, en 1909, que se anunciaba, por cierto, en venta en el diario El Teposteco, un tomo encuadernado en cartoné de 110 páginas a solo $1. En principio, fueron sus lectores, por medio de la suscripción, quienes financiaron la mayoría de los números y probablemente pudo haber obtenido apoyos de la diócesis de Cuernavaca y de forma directa del obispo Manuel Fulcheri, si se considera el encarte de la primera plana del número 16 de junio de 1922, que publica la bendición que el prelado dedica a la publicación del Teposteco. De igual forma, es posible considerar cierto apoyo institucional del Estado postrevolucionario durante el gobierno de Álvaro Obregón, a través del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, institución en la que laboraba Rojas desde 1908 y dependiente de la de Bellas Artes, ya que al menos se convocaban a las reuniones de la colonia teposteca en la dirección de sus oficinas, en la calle de Academia número 22. La familia Rojas y la imprenta en Tepoztlán. Mariano Jacobo Rojas y Villaseca nació en Tepoztlán, Morelos, en 1842 y fue el más pequeño de los 3 hijos de Simón Rojas y su segunda esposa, Pioquinta Villaseca. A los 5 años de edad, Mariano quedó huérfano de padre, por lo que su medio hermano mayor, José Guadalupe Rojas, se encargó de educar y formar a su hermano más pequeño con tan solo 11 años más que él. La influencia de José Guadalupe en Mariano fue decisiva en su interés por la enseñanza y conservación del náhuatl al concebir un programa de educación bilingüe, náhuatl y español, en el nivel básico en Tepoztlán.
Educación y lengua fueron para Mariano J. Rojas los pilares de su obra docente y lingüística, motivado por su hermano José Guadalupe Rojas, a quien Mariano acompañaba en sus giras escolares por el estado de Morelos como supervisor de instrucción. Mariano fundó con su hermano mayor su primer periódico local y manuscrito, el Xocoyotzin, de 1868 a 1869 en Tepoztlán. Una década después dirigió su segundo periódico local, El Grano de Arena, que se publicó del 24 de febrero al 16 de noviembre de 1889 y que llevaba por subtítulo Semanario Católico, aunque su sobrino José Donaciano Rojas aparece como editor responsable de la publicación, quien seguramente la financió e imprimió en sus talleres. Entre los artículos destacados del Grano de Arena se encuentra un reportaje del descubrimiento del templo dedicado a Metochtli, Tepoztecatl, publicado en náhuatl y español. La divulgación de este descubrimiento se le atribuye al arquitecto Francisco M. Rodríguez, originario de Tepoztlán, con la presentación de un informe sobre el monumento en la 11ª sesión del Congreso Internacional de Americanistas el 11 de octubre de 1895 en la Ciudad de México. Rodríguez ha señalado la participación de Mariano J. Rojas en los trabajos arqueológicos de la pirámide y de su colaboración mutua para la fundación del Museo de Tepoztlán en el edificio del ayuntamiento, que exhibieron las piezas descubiertas en el Tepozteco y Yoyohualtepetl, desaparecidas por la rapiña durante la década armada. En la primera y segunda experiencias editoriales, Rojas crearía, junto con otros nahuatlatos reconocidos de su comunidad, Albino Artega y Jesús Quirós, la Sociedad Citli, con el objetivo de estudiar y conservar la lengua náhuatl. Esta sociedad fue significativa para el desarrollo ulterior de Mariano como traductor en el primer tercio del siglo XX y como fundador de otras sociedades dedicadas al estudio de la lengua mexicana, entre ellas la Academia de la Lengua Náhuatl, de la que sería miembro Pablo González Casanova. Las primeras versiones traducidas de los cantares mexicanos directamente del náhuatl al español en el siglo XX se publicaron en la antología Antigua Literatura Indígena Mexicana en 1917 en la colección Cultura, dirigida por el entonces oficial mayor de Bellas Artes, Agustín Loera y Chávez, y con estudio y arreglo de Luis Castillo Ledón, director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Las lecciones metódicas de lengua mexicana o azteca. Anteriormente me referí a las labores editoriales como director de impresos, periódicos y las actividades lingüísticas de Mariano J. Rojas como traductor de textos antiguos y profesor de lengua mexicana. Por ello, entre las diferentes secciones del Tepozteco, como Galería de Morelenses Célebres, Datos para la Biografía Mexicana, y la página principal dedicada a temas religiosos y a apuntes biográficos, como los de su hermano José Guadalupe Rojas, escritos por Aniceto Villamar, las lecciones metódicas de lengua mexicana o azteca destacan no solo porque en ellas se sustenta la apuesta por crear un público estudiante de lengua náhuatl, como ya se mencionó, sino porque además en esta columna el profesor Mariano J. Rojas ensayó los apartados que darían cuerpo al manual de la lengua náhuatl, método práctico para hablar, leer y escribir la lengua americana, publicado en 1927 en la imprenta tepozteca de su sobrino José Donaciano Rojas. Las aportaciones de Mariano Rojas para la enseñanza de lengua a partir de su manual son ampliamente reconocidas en la comunidad lingüística por su método para la adquisición del náhuatl moderno en la primera mitad del siglo XX, pese a que se trate de una obra publicada en su localidad, al igual que muchas de sus iniciativas, como su tragedia Maquistli, escrita en náhuatl y traducida al español por su sobrino, el padre Pedro Rojas, y publicada en la imprenta de José Donaciano
Rojas en 1931. Este patrón de publicaciones locales y alentadas por sus familiares indígenas ilustrados, en lo particular, y por una colonia teposteca en general, plantea la posibilidad de problematizar los circuitos de poder que los letrados de comunidades originarias podían sostener, el alcance o limitaciones de sus redes y las intermediaciones segregacionistas y marginales que debieron negociar o padecer para alcanzar una mayor recepción en públicos hispanohablantes. Cabe señalar que el profesor de folclore, Rubén M. Campos, rescató las versiones traducidas por Mariano J. Rojas de los cantares mexicanos en la edición estatal intitulada La producción literaria de los aztecas, compilación de cantos y discursos de los antiguos mexicanos tomados de viva voz por los conquistadores y dispersos en varios textos de la historia antigua de México, publicada por el Departamento de Monumentos de la Secretaría de Educación Pública e impresa en los talleres gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en 1936, año en que murió este longevo traductor, escritor, profesor de lengua náhuatl y director del Teposteco. Muchas gracias.